saben, algunos ya conocen un poco de la historia de Laura. Ella es actualmente la chef y propietaria del restaurante Osi Medellín. Entonces nos va a acompañar en esta sesión que va a ser de aproximadamente 30-40 minutos, en la cual pues vamos a conocer un poco de la experiencia de Laura, y adicional a eso les va a ser muy útil a quienes quieren tener una experiencia de prácticas o trabajar en Francia, ya que pues ella puede como experiencia propia dar a conocer cómo fue este proceso. Entonces vamos a conocer más de ella. Para quienes de pronto no nos conocen, nosotros somos una organización francesa fundada en el año 2015, que tiene como objetivo ayudar a estudiantes y egresados en gastronomía y hotelería a que puedan hacer prácticas o trabajar en hoteles y restaurantes en Francia. ¿Por qué Laura nos está acompañando en esta ocasión? Como les comentaba hace un momento, Laura tuvo la oportunidad de manera externa hacer su proceso para conseguir prácticas y también estudiar en Francia, lo que fue pues como muy significativo, y también se adapta bastante a lo que ofrece Gastronomy, y actualmente pues es la embajadora de nuestro programa, y nos parece muy bien pues demostrar como esa dinámica que se ha tenido. Entonces, como muchos de ustedes saben, chicos, en esta oportunidad, además de conocer de nuestro programa, de la experiencia de Laura, también van a tener la oportunidad de tener algunos beneficios. Entonces, le comentábamos a Laura que las personas inscritas, que en el momento tenemos 50 personas inscritas en nuestra plataforma de webinar, que es por la cual estamos transmitiendo, pero también simultáneo con Instagram y Facebook. Entonces, quienes están inscritos en este momento y quienes están asistiendo en este momento al webinar, van a poder gozar de un 10% del descuento sobre los paquetes que manejamos. De igual manera, al final les vamos a explicar un poco cómo pueden hacer vigente ese 10% de descuento, y adicional a esto vamos a tener una dinámica al final con Laura, en la cual vamos a hacer una rifa que les va a permitir a ustedes concursar como inscritos en la plataforma del webinar por un cupo totalmente gratis en nuestro programa. Entonces Laura nos va a estar ayudando con esa elección del ganador. Muy atentos, chicos, que de verdad va a ser muy útil la información que les vamos a dar, y pues también vamos a abrir posiblemente un espacio para que ustedes resuelvan dudas que tienen. Nos interesaría mucho, como estamos viendo en algunas de las redes, que nos vayan comentando de dónde se conectan. En ese momento estamos viendo a Sterling, que nos comenta que viene desde Bolivia. También estamos viendo algunos chicos de Chile y Colombia. Entonces súper interesante que nos puedan ir informando de dónde nos están llamando. Como Laura pues bien sabes, nosotros tenemos chicos que han tenido la oportunidad de hacer el programa o que están interesados, tanto de Colombia, de Argentina. Entonces es como bastante chévere que nos vayan informando. Bueno, Laura, muchísimas gracias de antemano pues por aceptar esta invitación al webinar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Sabes que para nosotros ha sido pues bastante grato contar con una madrina o una embajadora como tú, que demuestra bastante bien el proceso de adaptación, el cambio que sabemos que como latinos es un poco fuerte. Entonces nos interesa bastante conocer de ti. Me gustaría que ya le cuentes un poco a los chicos de la experiencia que tuviste. Ya pues di un abrebocas de que eran prácticas de estudios, pero tú más que nadie sabe como el paradigma global. Entonces cuéntanos un poco de esa experiencia. Bueno, mi experiencia, pues les cuento cómo fue. Yo estudié en Francia en el Instituto Paul Bocuse, y luego tuve la oportunidad de hacer 2 prácticas en Francia. Ambas prácticas fueron en restaurantes con estrella Michelin, pero no necesariamente pues hay que hacer prácticas en este tipo de restaurantes, porque en sí Francia ya el nivel de exigencia y el nivel en sí de la cocina y de la gastronomía francesa pues le enseña a uno muchísimo, ¿cierto? Claro. Comparado, digamos, con las experiencias que se pueden tener en Colombia, aunque hay algunas muy buenas, pero es sobre todo el nivel de exigencia. Claro que sí. Y en realidad estuve en 2 sitios, primero en el sur de Francia, en una ciudad que se llama Vienne, y en un restaurante que se llama La Pyramide, y luego estuve en París. Perfecto, bueno, y en realidad como tú lo dices y lo hemos notado también, y como especificado ahorita, es un poco difícil ese cambio cultural. Entonces sabemos que la adaptación y el cambio que se presenta es un poco complicado. Cuéntanos para ti cómo fue ese cambio, más que todo con la cultura, la exigencia también que tú dices, y más en cocina. Quienes van para este sector saben que es algo complicado, y me gustaría saber tú cómo sobrepasaste eso, cómo te sentiste.
Bueno, inicialmente es difícil, hay que saber que es difícil porque vamos a un país donde no hablamos el idioma perfectamente, y aunque uno lo haya estudiado, llega allá y no entiende nada, entonces hay que estar preparados pues para eso, pero digamos que es un proceso de adaptación. Segundo, las cocinas en Francia son muy exigentes, son un poco, digamos que rudas, porque es un ambiente primero muy machista, muy, digamos que no es como acá que le piden a uno el favor, sino que más bien le gritan o le exigen, ¿cierto? Entonces hay que saber que es duro psicológicamente, ¿cierto? Y también pues es un cambio cultural en cuanto a todo, en cuanto a estar lejos de casa, la comida, toda su forma de pensar es muy diferente a la nuestra. Entonces es duro, pero una vez uno inicia pues las prácticas y hace como un proceso largo, ya se da cuenta que es muy enriquecedor en cuanto a la parte sobre todo de cocina, porque se aprende la organización, el respeto por el producto, se aprende la precisión, el sazón, porque digamos que nosotros en las escuelas aprendemos unas técnicas muy básicas, pero si somos realistas no aprendemos a cocinar. O sea, aprendemos unas técnicas, pero uno no es cocinero saliendo de una escuela de gastronomía. Uno aprende a cocinar es trabajando, y pues yo creo que Francia es uno de los mejores lugares para trabajar en el mundo. Claro que sí, algo que recalcamos nosotros también mucho es que al tener una experiencia de este tipo en Francia, como lo dice Laura, que ya pues tuvo como esa experiencia un bastante tiempo, el poder tener esa experiencia ya para cualquiera que lo haga, que haga este procedimiento, va a notar que al regresar a Colombia va a ser mucho más sencillo todo. Eso nosotros creemos en realidad, que el nivel de exigencia es tan alto en Francia que ya al regresar a Latinoamérica ya va a ser un poco más fácil el tema de adaptarse, de pues, tomar ya un trabajo. Vale la pena totalmente, porque primero te abre las puertas para muchos trabajos, y no solo en Colombia, en todas partes del mundo. A mí, mi experiencia en Francia me abrió puertas para trabajar después en Italia y en Australia, porque en el mundo los chefs, pues la gente que trabaja en restaurantes franceses tiene muy buena reputación y es reconocido pues por tener muy buen nivel. Entonces, al regresar a Colombia, primero en los restaurantes, uno nota una diferencia enorme entre un cocinero que no ha tenido la experiencia en el exterior y un cocinero que sí la ha tenido, sobre todo pues en Francia. Sí, incluso eso también se los recalcamos muchísimo y aprovechamos este espacio para recalcárselos a quienes están interesados en cómo iniciar un procedimiento, sea en Francia, en una experiencia internacional como tal, y es que pues les va a permitir abrir las puertas inmensamente, que pues no es lo mismo de que únicamente a nivel local se cree un perfil, se tengan experiencias laborales, que no está mal, obviamente no está para nada mal, pero créanme que, como lo dice Laura, es una experiencia que les va a permitir abrir puertas para ir a otros países, no quedarse únicamente allí, sino expandir el horizonte, que es lo más importante. Sí. Y yo creo que gastronomía abre las puertas para viajar de una manera impresionante. Hay algo, Sara, que también hay que tener claro, y es que no nos podemos ir con la idea que vamos a llegar allá a estar en los sartenes, a estar cocinando carnes, ¿cierto? Cuando uno llega, primera experiencia en su vida, a un restaurante, pues en cualquier parte del mundo, y sobre todo en Francia, con el nivel que tiene, pues te van a poner primero a picar cebollas, a deshojar perejil, a lavar, a trapear. Así me tocó a mí, o sea, a mí me tocaba hasta limpiar ventanas, ¿cierto? Pero es que no podemos, pues tenemos que darnos de esa nube en la que estamos acá también cuando estudiamos gastronomía. Sí, nos tenemos que ir de toderos, y obviamente allá con mostrar que queremos aprender y mostrar pues como el compromiso, vamos a ir ascendiendo. Claro. Pues yo inicié así y terminé manejando pues digamos una estación muy importante en las cocinas que estuve, ¿cierto? Entonces es también irse muy aterrizados de que eso no es todo hermoso,
Sí, exactamente. Eso me parece súper importante porque muchos de los chicos que de pronto han hecho nuestro proceso van de pronto con esa mentalidad de que va a ser sencillo, de que pues de una van a estar encargados, y como lo dice Laura, es un proceso para ir ascendiendo, y en realidad el trabajo que uno haga es el que le va a permitir avanzar o no. Y pues yo creo que todos acá presentes quieren avanzar, no quieren quedar en un mismo punto, y eso es bastante importante de tener presente. Sabemos que el tema de la exigencia, el cambio cultural, el idioma, aunque tú decías que lo habías estudiado, ¿cierto? Sí. Ya tenías un nivel más o menos intermedio, ok. Teniendo igual ese nivel intermedio y ya todo el proceso que habías hecho, para ti, ¿cuáles fueron como los mayores retos que se te presentaron estando allí? Los mayores retos, digamos que fueron, sí, la comunicación, realmente la comunicación, porque es muy difícil, aunque uno haya estudiado el idioma. Y también una de las cosas que más dificultad me dio fueron los horarios tan extensos en los restaurantes de allá, porque sí eran horarios pues de 10, 12 horas de trabajo al día. Bueno, es perfecto que tomes ese tema porque vas presentando como todo lo que en realidad necesitamos recalcarles a todos. Ustedes saben que en cocina, en hotelería también es así, pero en cocina es un poco más elevado la cantidad horaria. Ustedes no pueden ir con la mentalidad de que voy a hacer 8 horas y listo, ya terminó mi jornada. No, en realidad en gastronomía es muy difícil exigir o decirles exactamente cuántas horas van a trabajar, porque muchos quieren como que, yo necesito saber la cantidad exacta de horas, y pues en realidad es bueno que tengan presente que obviamente eso se va a ver remunerado de alguna manera, pero es muy difícil como decirle exactamente van a tener estas horas laboradas, sean en prácticas o en trabajo como tal. Tú tuviste la oportunidad de hacer prácticas, no sé si eran tus primeras prácticas o ya habías tenido experiencias antes. No, fueron mis primeras prácticas. ¿Y después de esas prácticas emprendiste ya como una opción laboral o únicamente fueron las prácticas de los estudios? No, yo hice los estudios, luego hice 2 prácticas y ya después trabajé en Italia y trabajé 4 años en Australia. Sí, perfecto. Me parece muy bien en realidad el proceso que tuvo Laura, porque creo que iniciar desde prácticas le va dando a uno como las bases para que ya cuando sea una opción laboral no se vaya a hacer de pronto muy fuerte. Porque un practicante obviamente no va a ser como tan asistido, por decirlo así, no va a estar tan acompañado, pero sí va a ser mucho más, va a recibir un poco más de ayuda y coordinación con las personas en el establecimiento en el que esté, porque creo que para una opción laboral creo que ya pues va a tomar un poco más de responsabilidad. Necesitan tener más experiencia, digamos, si van a una opción laboral, ya tener una buena experiencia, porque si no, no va a funcionar. Claro que sí, bueno, entonces para que tengan muy presente eso, la experiencia laboral es bastante importante al momento de optar por una opción laboral, o sea, para trabajar como tal. Para unas prácticas, en realidad a muchos hemos tenido bastantes como inquietudes o temores, por decirlo así mejor, hacia unas prácticas. ¿Por qué? Incluso poniendo el ejemplo exacto, el año pasado, no sé si de pronto te pudiste enterar, llevamos a cabo con el SENA, tuvimos la oportunidad con SENA Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla de llevar un proyecto social bastante bonito, que fue pues llevar perfiles de gastronomía y hotelería a hacer prácticas por 3 meses en Francia. Entonces los chicos estuvieron de diciembre a marzo de este año haciendo una práctica en donde el SENA los apoyó con este proceso, pues fue un proyecto social bastante bonito. Este año posiblemente se pueda repetir, pero con estos chicos nos dimos cuenta que era su primera experiencia de prácticas y para muchos, la mayoría en realidad, su primera experiencia fuera del país. Entonces, en realidad de ellos, un proceso en el que se adaptaron bastante fácil, porque estos chicos, algunos tenían ya intermedio de francés, tenían demasiada motivación, porque la motivación nos parece súper importante, pero sí se presentaban esos mismos temores. Una práctica, mi primer práctica en Francia, con el idioma. Al llegar, pues obviamente no es lo mismo estudiar en una academia francesa que ya vayan y te hablen en una cocina, claro, o estar orientado, pues comunicando únicamente en francés. Entonces
creo que se demuestra muy bien con estos chicos esa primer experiencia que van a tener en prácticas, como esos temores que se les presentan. Sí. Entonces nos parece muy bien que Laura también pues como pueda reiterar eso, que es bastante importante. Teniendo en cuenta lo que te comentaba, que los chicos están en proceso de apenas iniciar una práctica, apenas salir de su país, o incluso como egresados, que apenas van a tener una experiencia internacional, aquellos que están como en ese proceso de querer salir, ¿tú qué consejos les darías para ese proceso previo? Y una vez estando allí, ¿qué consejos les darías como para que la adaptación para ellos sea en realidad un poco más sencilla y puedan como ya tener el chip de la mente abierta? Bueno, primero es tener paciencia, no esperar que todo les llegue inmediatamente, porque digamos que sí, es un choque muy grande y inicialmente pueden como llegar a pensar que no es lo que ellos esperaban, ¿cierto? Pero tener pues como mucha paciencia, mucho compromiso. Lo que más importa en los restaurantes franceses es el compromiso, las ganas de aprender y como la dedicación, ¿cierto? Cuando ellos ven que hay una persona que de pronto no sabe mucho, pero que tiene la intención de aprender y tiene el compromiso y llega temprano y pregunta y no le importa hacer las horas que sea, ellos inmediatamente pues lo acogen, ¿cierto? Porque yo digo que la cocina es eso. Uno cuando llega a un restaurante, por más experiencia laboral que tenga, todo es nuevo, entonces todo es para aprender y ya depende de la voluntad de cada uno que se adapte o no. Claro que sí, en realidad, como comentaba ahorita Laura, el tema de la motivación, el tema de estar muy dedicado a su trabajo en realidad es muy importante, y nosotros lo hemos notado. Hemos tenido chicos que han tenido la oportunidad de avanzar bastante rápido, en realidad nos parece bastante rápido en los establecimientos, más que todo practicantes, porque en realidad pues la mayoría en realidad se van con esa mentalidad de aprender, porque más que una práctica, más que un trabajo, ustedes lo tienen que ver como un aprendizaje total de la cultura, porque pues es una cultura muy bonita y tiene cosas muy bellas para aprender, y de gastronomía u hotelería, el área que vayan a ir. Y en realidad pues se nos han presentado casos como que el chico, al chef le gusta mucho su trabajo, lo va como tratando de meter un poquito más a su equipo, acercándose un poco más, y hasta le ha permitido diseñar un plato para poder dejar en su menú, lo que es demasiado importante en realidad, porque va a ser toda una temporada con su plato en ese menú. Entonces tuvimos la oportunidad de que a un chico le dieran ese espacio, y más aún después de culminar sus prácticas se quedaron con él. Entonces, como decía una ahorita practicante Laura, de acá también, Lisette se llama, ella la dejaron empleada allá también. Lisette Botero, una chica de acá de Medellín, que también pues ella hizo prácticas con ustedes, sí. Sí. Entonces tuvo la oportunidad de iniciar sus prácticas. Ella es de la Academia Gourmet. Nosotros ahorita pues que tenemos alianza con diferentes escuelas de acá de Medellín, que es donde estamos ubicados, Medellín, Colombia, y pues de otras partes de Latinoamérica. Tuvo la oportunidad de iniciar como practicante, y fue tan bueno el desempeño que el del establecimiento nos solicitaron poder quedarse con el perfil ya para un trabajo como tal. Entonces, como decía ahorita Laura, eso les va a abrir inmensamente las puertas si hacen bien el trabajo. Entonces, no es por esperar de pronto unas felicitaciones o algo a cambio de ese trabajo que hacen, sino que en realidad les va pues como ser después como devuelto todo ese esfuerzo que hicieron inicialmente. Entonces, no, y como te digo algo, no solo la experiencia en cocina es importante, el hecho de vivir por fuera y de tener la oportunidad de ver otra cultura, otro idioma, de ver, digamos, allá los productos que tienen, los restaurantes, todo, absolutamente todo, las ciudades, eso te cambia la mentalidad, te cambia a ti como ser humano, te hace una persona más abierta, más respetuosa hacia los otros, te cambia como persona. Eso me parece totalmente acertado. Bueno, y sabemos entonces que tú actualmente, incluso estamos transmitiendo desde Osi Medellín, un restaurante pues ubicado en la ciudad de Medellín, es catalogado como uno de los mejores para que vengan a visitar a Laura y a probar pues de sus platos.
Estamos transmitiendo desde acá y pues Laura actualmente es la chef y propietaria del establecimiento. Es un proyecto muy bello en realidad. Sabemos que en Colombia y pues creo que en cualquier parte del mundo es difícil tener su propio emprendimiento y pues tú pudiste lograrlo.